Hola a todos. Eh, para quienes no me conocen, yo soy Juan Carlos Doñate, el editor en jefe de la editorial Linterna Negra. Estamos aquí reunidos porque es la primera presentación de la antología Aberraciones de la Oscuridad. Esta antología es el concurso que yo saqué justamente en este año, que es el 2025. El año pasado ya había sacado la primera antología, que es Nadie escuchará tus lamentos, que es la que está justamente aquí en medio, es la blanca. Y esa fue del 2024. La segunda ya es Aberraciones de la Oscuridad. Esta fue un concurso en la cual quedaron 18 autores. En la primera fue una antología diferente porque fue coordinada, pero esta prácticamente es el primer concurso y aquí estamos reunidos algunos de los autores que fueron los ganadores. Entonces comenzamos con esta presentación. Bueno, Linterna Negra es una editorial que publica terror, horror, fantasía oscura y toda la literatura relacionada con la temática oscura, incluso el thriller o la novela negra también pueden entrar. Esa es la temática o los subgéneros que maneja justamente la editorial, tal y como dice el nombre, Linterna, porque pues es una luz para todos nosotros que somos escritores, y negra por la temática que aborda o que publica. Es un honor tenerlos aquí reunidos a todos ustedes, y especialmente porque pues es el primer concurso y la primera antología en la que están participando. Pues muchas felicidades a ustedes que fueron los ganadores. Lamentablemente ahorita no pudieron asistir algunos otros chicos, otros participantes, otras chicas, pero pues esperemos que en las próximas presentaciones, ya sean en línea o presenciales, puedan estar todos presentes. Les voy a contar un poco de lo que consiste este libro. Este libro, que es Aberraciones de la Oscuridad, es una antología en la cual participan, como ya les había comentado, 18 autores, pero cada uno participa con relatos de horror, terror, que el horror y el terror no son lo mismo. El terror puede ser lo que vemos en la realidad día con día, pero el horror es algo que puede ser incluso repulsivo o con dotes sobrenaturales, ya sean fantasmas o entidades cósmicas, entidades sobrenaturales. También hay una esencia de novela negra, de thriller. Está muy bien proporcionada a la antología. Todos son relatos maravillosos. Estoy muy orgulloso de todos los autores que participaron y que ganaron en este concurso. El miedo, yo siempre he dicho que el miedo es una sensación a veces de supervivencia, o más que nada de supervivencia, con la cual estamos muy ligados. Siempre tenemos miedo a cualquier cosa, incluso a lograr alguna meta, a conseguir algún objetivo. A veces tenemos miedo, pero tal y como dice el prólogo de esta antología, la cual prologué, dice que debemos de superar esos miedos y que debemos de abrazar nuestras propias sombras, como decía Carl Gustav Jung, que las sombras se vencen abrazándolas y aceptándolas. Entonces, el hecho de escribir ya un relato de terror ya quiere decir que estamos abrazando esas sombras de cierta manera para trasladarlas a la ficción, ya sean nuestros propios miedos, los miedos de otras personas a las que conocemos. El terror es la sensación, el miedo más bien es la sensación más antigua, una de las sensaciones más antiguas, desde la edad de las cavernas existe, pero se planteó en la ficción desde la mitología. No hay un autor como tal que diga yo soy el pionero del terror. No, esto viene desde la mitología, en todas las culturas, y precisamente desde una cosmovisión hacia el inframundo, desde la visión que las culturas tienen hacia el inframundo, donde siempre había seres sobrenaturales, seres antropomorfos y todo este tipo de monstruos que forman parte de la mitología y tal vez de algunas leyendas. Las leyendas también forman parte del folclore, de la cultura, de nuestra cultura, de la cultura de otros países. Por ejemplo, la Llorona, la Cegua,
los duendes y muchas otras entidades que son conocidas a través de la memoria colectiva. La memoria colectiva también es un registro. A través de la memoria colectiva también se puede recolectar cierto registro histórico, por así decirlo, porque la memoria colectiva se forma a partir de muchas personas que dijeron o que dieron testimonio de haber visto a lo mejor a una entidad sobrenatural, como la Llorona. Conocemos a muchas personas que cuentan la historia de que conocieron a un fulanito que escuchó a la Llorona o la vieron, y así son muchas las personas que cuentan estas leyendas, y esto ya forma parte de la memoria colectiva. Y con todo esto, con la mitología, con las leyendas, nos sentimos influenciados también para escribir el terror. Incluso, como lo mencionaba hace rato, podemos retratar un suceso que ocurrió allá afuera, un suceso terrorífico que no precisamente tenga una esencia sobrenatural, sino simplemente es el terror de algo que nos provoca terror, algo que nos da miedo, algo que es espeluznante, escabroso. Y bueno, ya con esta introducción voy a presentar al primer autor que escribió el cuento de por aquí está, Cuidados en la penumbra, de Asim Amezcua. Hay que darle una mano. Gracias. Pues muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí en este espacio, estar presentando una antología más de Linterna Negra. Pues siempre es un orgullo ser publicado. Sabemos que la literatura es difícil en términos de giro de negocio, no porque a lo mejor falten lectores, sino porque la diversidad es mucha, la creatividad es mucha, y en particular, pues bueno, el género de terror también es un género que poca gente aguanta, no es como en sí para cualquiera, pero tiene sus ventajas porque pues tiene muchos matices, es bastante diverso, bastante amigable en ese sentido, porque pues bueno, como pueden encontrar hasta cuentos para niños que son de terror, donde pues todo el horror lo da un monstruo, podemos encontrar cosas pues ya demasiado violentas, sangrientas, que bueno, a lo mejor no a muchos les pueden gustar, pero pues todo sigue siendo parte de esto que nos comentaban ahorita en la introducción, de lo desconocido, de a veces lo grotesco, de a veces simplemente lo incómodo. Hay muchas historias, por ejemplo, relacionadas a las filias, a las fobias, perdón, también a las filias, a las fobias, donde pues a veces no es tanto una imagen tan visual lo que nos atrae, sino muchas veces es simplemente esa incomodidad. Pienso, por ejemplo, y a muchos les vendrán a la mente imágenes incómodas con esto, por ejemplo, la tropofobia. Pues no es algo de horror, no es un monstruo, no es la oscuridad, no son sombras, pero pues es incómodo y es difícil. Les voy a platicar yo un poquito de lo que es mi cuento en esta antología. Mi cuento, como ya le decían, se llama Cuidado en la penumbra. El origen de esta historia de inspiración es principalmente por la leyenda clásica de la planchada. Muchos la conocerán, muchos no. Trata sobre una enfermera que pues suele aparecerse en los hospitales principalmente. Hay muchas versiones, hay para muchos que es una enfermera buena, un ente que pues aparece para cuidar a los enfermos. Hay otros que se quedan con la parte negativa, donde pues es un ente que se aparece, al final de cuentas pues un espíritu, un fantasma. Yo interpretando, reinterpretando y extrayendo a este ente o este fantasma que es conocido en las leyendas, es que me inspiro para crear Cuidados en la penumbra. Trata sobre una enfermera que cuida a domicilio, se especializa en gente mayor, y pues bueno, no voy a decir más todavía. Vamos a leer un poquito y no se los voy a leer tampoco todo, para que pues bueno, adquieran cada quien su antología y pues tengan oportunidad
oportunidad de maravillarse más con no solo este texto, sino con todos los demás textos y también con los demás fragmentos que vamos a oír esta noche. Empieza así: cuidados en la penumbra. Cuando Cristina no tiene trabajo, aparece en los hospitales como una pieza faltante del rompecabezas blanco formado por las luces y los pasillos, con su uniforme blanco bien planchado. La conocen en varios lugares, sin embargo, la mayoría se queda con la idea de reemplazo programado. Nadie hace más preguntas, nadie sospecha de la oscuridad en ella. Le permiten caminar por los pasillos sin saber o importarles qué hace allí esa mujer tan joven y atractiva. En esta ocasión, ha conseguido uno de sus trabajos favoritos: cuidar a una anciana en fase terminal durante las noches. Habría preferido que la mujer tuviera otras condiciones, quizá algún milagro que hasta ella era capaz de provocar. Aunque excederse podía dejarla sin empleo, siempre había opciones para ver el lado positivo. Tengo experiencia en lo nocturno y un sueño muy ligero. Mi madre necesita atención toda la noche. ¿No será mucho para usted? No te preocupes, estará bien, respondió, excediendo confianza ante la mirada de su contratante, pero con un tono suave. Te aviso de cualquier irregularidad que sea importante. Quiero que me digas todo, no importa la hora, puedes acercarte a mí. Ella se inclinó un poco hacia él, pero regresó a su posición. Aquí estaré. Cristina no necesitaba esforzarse para convencerlo, ya hasta le habían pagado por adelantado todo el mes, aunque el dinero no era su motivo para trabajar. Portaba un toque tan femenino como seductor en su habla, que incitaba a Hugo a desear más relación con ella. La atendería todas las noches, pero algo lo orillaba a aprovechar al máximo cada minuto cerca. Solo era la enfermera de su madre. Una conversación coqueta o autoritaria no debería molestar a su esposa, quien lo conocía muy bien y sabía reconocer su nerviosismo en la aparente naturalidad. De verdad, conmigo tendrá un buen trabajo. Ella tampoco rechazaba la oportunidad de ser traviesa y sacar provecho de su don sobrenatural. Percibía las emociones ajenas como el vibrante impulso de querer vivir más. Mínimo sentir algo de la juventud que se quedó en el pasado. Desde su físico hasta su timbre de voz, poseía un toque hipnotizante, nato. Tenía esa defensa ante cualquier patrón abusivo que pudiera tocarle en sus trabajos nocturnos. Por lo tanto, se metía a cualquier casa o se involucraba con cualquier familia sin preocupación. Y si eso no bastara, tenía fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo. Durante años no había necesitado nada más. Al final, uno de sus mayores dones era la pulcritud con la que dejaba todo impecable. Confiada en su instinto, desde la primera noche no dudó en ejecutar con precisión su verdadera labor. Los dos hijos de Hugo eran inquietos, pero se dormían temprano y profundo. Sin embargo, la esposa no cedía al encanto, por lo tanto, no perdía la desconfianza, tampoco prescindía de sus pastillas para dormir. Por último, aunque Hugo se mantenía despierto varias horas, un reclamo ante la confusión que pudieran tener sus ojos no sucedería. Llegaron las 12. Esa noche la temperatura bajó más de lo que había descendido en las últimas semanas, tanto que se filtró niebla en el cuarto de la paciente. Cristina acomodó casi con melancolía las almohadas bajo el cabello de espuma de la señora. Después extendió las sábanas para que, al cobijar su cuerpo, en los pliegues no se formaran arrugas. Para terminar, giró la frágil cabecita para exponer un cuello desgastado por los años, una fruta pasada de madura esperando ser recogida. La punta de su lengua se asomó, se deslizó recorriendo los muchos pliegues de la edad. Antojo era la palabra que definía la escena desde diferentes perspectivas. Hundió sus colmillos y sintió el suspiro de la mujer en su frente. Todavía no sería el último, aunque la habitación olía a muerte. Su pasión como enfermera de tantos años era curar, pero el frenesí de comer no tenía comparación. Y bueno, estos son solo las primeras 3 páginas de esta historia. Ya pueden con esto alcanzar a deducir hacia dónde estoy orientando a este tipo, ahora mío de la planchada, este tipo de leyenda. Y pues bueno, se les invita a leer todo el cuento, obviamente a leer el cuento de mis demás compañeros, que pues les puedo decir y presumir que pues bueno, ya con algunos de ellos he tenido participación en otras antologías y en otras publicaciones, y que pues vale mucho la pena. ¿Quieres agregar
algo más? ¿Sí? No, bueno, no sé. ¿Alguna de tus otras obras dónde las podemos conseguir? Ok. Y bueno, ahora sí, para terminar como comercial, pues bueno, yo tengo, o sea, le faltó a lo mejor esta parte, ¿no? Hablar un poquito de mi currículum, ¿sí es cierto? Tengo publicados actualmente más de 50 cuentos en diferentes blogs, antologías impresas, antologías digitales, revistas digitales, todos enfocados al género del terror. Y tengo una novela con Editorial Ebrí que se llama Amistad Nigromante. Es una novela de fantasía, un poquito oscura, es de magia, es sobre unas chicas que viajan a otro mundo. Yo creo que pues si les gusta toda la fantasía en general podrían disfrutar mucho ese tipo de material. Pueden contactarme en mis redes sociales o directamente también con la editorial para adquirirla, Amistad Nigromante. Y pues bueno, búsquenme en mis redes sociales, constantemente pues bueno, estoy publicando frases de mis cuentos, frases de autores famosos, estoy compartiendo imágenes de muchas cosas. Y pues también cuando las publicaciones son digitales, pues ahí les voy poniendo los links para que puedan hacer la compra, ya sea vía lo que sea, ¿no? Claro. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues hay que darle las gracias a Marlon y a Cuba 74 por el espacio que nos están brindando. Tal y como dijo, es un espacio que ya tiene 3 años. Y pues esto no es un recinto, pues como dijo, como una cafetería o como un recinto cultural. Es una casa en donde podemos sentirnos en confianza en un ámbito familiar. Entonces, principalmente hay que darle las gracias a Brandon y a Cubas 74. Pueden seguir a Cuba 74 desde la página de Instagram o Facebook. Bueno, continuamos con la presentación del libro. Vamos a escuchar al autor Leonel Ali Sanotelli. Sí, ¿verdad? Él participó en esta antología con el cuento de Yo. Me encantó su relato en lo personal, porque no es de terror sobrenatural, es algo que puede ocurrir en la vida cotidiana y es con lo que normalmente nos encontramos siempre. Entonces este es el terror real al que estamos expuestos. Entonces hay que darle un aplauso a nuestro compañero. Muy buena noche. Muchas gracias, Juan Carlos. También, pues, antes que nada, pues gracias a todos los aquí presentes. Gracias justamente a este espacio, Cuba 74, por toda la hospitalidad, por el espacio, por literalmente hacernos sentir en nuestra casa, más allá de darnos el espacio para compartir nuestra obra, pues literalmente, ¿no? Tenemos las viandas, ¿no? Estamos compartiendo el pan y la sal, además de las letras. Y como bien dijo Juan Carlos, pues el texto que me honraron agregar en esta antología, pues es un poco la línea del terror que yo vengo manejando en la actualidad. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que justamente hace unos meses, para ser exactos en el mes de junio, salió mi más reciente obra publicada gracias a Editorial Trajín, que precisamente habla de lo que yo denomino el terror cotidiano. Justamente como bien decía Juan Carlos, esta jerarquización, ¿no?, del miedo como una emoción cotidiana, una emoción natural, después como que se sube un poco el nivel al terror, ¿no?, a situaciones que ya es un pánico ya bastante exacerbado y llegando casi hasta su máxima expresión con el horror, ¿no? Entonces normalmente es donde nosotros comenzamos a cuestionarnos, ¿no?, que podemos tenerle miedo a algo que es fácil de controlar, después subirlo a aterrorizarnos a algo que es cotidiano, es accesible, pero que ahí está a nuestro alcance, y obviamente ya podemos llevar hasta el máximo nivel en el caso del horror. Por eso muchas veces, como bien mencionaba Juan Carlos en su presentación, pues el horror a veces está relacionado con cosas fantásticas, por decirlo así, fantasiosas, porque no están cerca de nuestra lógica, no están fuera de nuestra razón, y entonces eso, pues como bien lo dicen, ¿no?, se le tiene miedo a lo desconocido. Entonces hay una gradación en el desconocimiento. Entonces, como les compartía, mi más reciente libro es Hilo Rojo, se intitula el libro, justamente haciendo un juego con esta leyenda
oriental del amor verdadero y demás, que quién diría que el amor a veces se puede transformar en algo terrorífico, y precisamente de eso va uno de los relatos. Yo normalmente me he adentrado al mundo de la narrativa desde la literatura narrativa breve, ¿no? Es decir, yo tengo 2 obras de minificción publicadas. Mi primera obra publicada es Chacharamor, publicada por Libro Objeto Editorial en el ahora ya casi lejano 2023, que es un compendio de 69 minificciones que van justamente, ¿no?, haciendo una analogía entre las chácharas, esos objetos de segunda mano, y los amores no tan afortunados, ¿no? Justamente la premisa de ese libro es: ¿quién no ha sido una cháchara, o a quién no hemos convertido en una cháchara cuando nos enamoramos? Entonces, de eso va ese libro, pero justamente ese libro se apoya en varias tradiciones, a pesar de estar buscando hacer un reflejo del amor, ¿no?, que es ese sentimiento tan natural, tan deseable. Pues justamente dentro de Chacharamor también podemos encontrar historias de terror, ¿no? Porque justamente, ¿no?, las relaciones tóxicas, el perder al ser amado y demás, pues no deja de ser una historia de cháchara amoresca, como yo le denomino. Mi segundo libro se aleja un poco de la narrativa, es un poemario intitulado Razón sin razón, publicado por Ediciones Amaclioque, pero que tiene una esencia, ¿no?, que hay como que es el hilo o el puente comunicante entre Chacharamor y mi más reciente libro, que es Hilo Rojo, que es la toma de conciencia. Es decir, justamente Razón sin razón es un poemario que se basa en las tradiciones, principalmente en las tradiciones satírico-burlescas, y por el otro lado en la poesía con métrica, rima, porque pues ustedes otra vez no están para saberlo, pero yo sí para contarles. Yo soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Letras Españolas por la UNAM. Entonces yo me especialicé en el barroco, ¿no?, en la literatura española de los siglos XVI y XVII. Entonces como que soy muy apegado a esa poesía con métrica, con rima, con cierto manejo de los tropos y demás. Pero en el caso particular de Razón sin razón, lo que busca es precisamente, ¿no?, hacer esa toma de conciencia desde el yo en primera persona y un yo en una primera persona del plural, ¿no?, jugar con el singular y el plural. Y el hilo conductor es hacer una crítica, ¿no?, desde lo satírico burlesco. La mayoría de los poemas son satírico-burlescos en el sentido de hacer reír a partir de una crítica. Entonces eso me desembocó a mi tercera obra, que es la que les compartía, que es Hilo Rojo, publicada desde el pasado mes de junio de este año, publicada por Trajín, que habla del terror cotidiano, ¿no? Son 69 relatos cortos, y precisamente este relato que les voy a compartir no entró en esa antología o en ese compendio de relatos, porque no entraba en el canon o en el cuadro, en el marco de un relato corto. Si ustedes se acercan a la antología, pues abarca aproximadamente 3 páginas y media. Entonces yo, justamente hablando con mi editor de Trajín, el maestro Arturo Tezcagua, pues como que él me decía, es que desentona, ¿no? Es decir, si ustedes se acercan a Hilo Rojo, sí hay algunos relatos de 2 páginas y media, que cumplen a cabalidad a veces el formato de la minificción, ¿no? Ya la doctora Adriana Azucena Rodríguez, que es mi mentora en la minificción, pues ella ya podría pulir más, definir qué es una minificción, si es por cantidad de palabras, si es nada más por la trama y que no tiene varias aristas ni varias perspectivas y demás. Entonces justamente este texto intitulado George precisamente no entraba en el marco del proyecto de Hilo Rojo, y justamente apareció, quién diría después, semanas después de que yo mandé mi manuscrito a Trajín, apareció la antología de Linterna Negra, que quería relatos de terror, de horror, ¿no?, en todas sus variantes. Y pues algo me dijo, puede entrar ahí, precisamente vamos a mandarlo y vamos a ver qué ocurre. Y quién diría que meses después estoy aquí frente a ustedes, porque sí pasó el filtro, sí pasó el ojo analítico, el ojo sensor de Linterna Negra, y por eso estamos aquí el día de hoy. Y entonces, sin más preámbulo, les comparto este texto que, como bien decía Juan Carlos, habla de algo cotidiano, ¿no? Les doy un poco de contexto. Ustedes tal vez no me conocen, pero quienes me conocen tal vez hoy me están viendo que me vestí más raro de lo cotidiano, más raro de lo común. Normalmente yo no uso gorra, normalmente yo nunca pensé que iba a venir a una presentación de libro portando una camisola de béisbol ni nada. No es que no guarde los protocolos, sino que justamente cuando yo llegué aquí a Cuba 74 encontré al colega que trae, ya lo van a ver ahorita, con máscara de lucha libre, y dije, sí, no soy el único que
que va a estar como un estilo performance y demás, y justamente ese es el motivo, ¿no? Si ustedes se acercan a mis redes sociales, ¿no? Soy Leonel Alizanotelli, me pueden buscar en Instagram, ¿no? Con las iniciales de mi nombre completo, que es Leonel Alizanotelli Correa, entonces L-A-Z-C, tanto en el ex, antes Twitter, Instagram y en Facebook, ahí sí soy Leonel Alizanotelli Correa. Van a ver que no me he visto normalmente así, pero vengo vestido así porque justamente de eso va mi relato. Mi relato va de una persona que es fanática del béisbol, ¿correcto? Ustedes justamente en el relato se plantea muy bien, pero les doy un poco de contexto, y por eso justamente vengo vestido con una camisola de béisbol, con una gorra de béisbol, porque el relato que les voy a compartir a continuación va de eso, ¿no? Del denominado rey de los deportes, y cómo el rey de los deportes a veces puede ser el perfecto escenario, el perfecto dador de herramientas para una situación terrorífica de la ya mencionada vida cotidiana. Entonces, sin más preámbulo, les comparto mi cuento intitulado George, que dice así: desde que tengo uso de razón, he amado el rey de los deportes. Hay fotos mías de bebé con gorra, manopla, bat, camisola y bombachos. A los 5 años pisé por primera vez un diamante y descubrí mi talento como jonronero y outfielder, igual que mi ídolo, Aaron Judge. El 99 es mi número. Nací en 1999, el año en que los Yankees vencieron a los Bravos en la Serie Mundial. Y, claro, porque es el número del juez. Todos los fines de semana salgo de casa con mi maletón y tomo la combi que me lleva a los campos de la liga. Siempre me llena de emoción aproximarme al terreno de juego, mientras veo por la ventana las postales de mi barrio. Me imagino que un día hay un visor de algún equipo, ya sea de la Liga Mexicana de Béisbol o de las ligas mayores de béisbol. Y al ver mis batazos, mis lances a la defensiva y mi brazo que pone fuera a los corredores que quieren ganar una base extra, me hace firmar un contrato, el cual sería el primer paso para el éxito y la fama. Qué chido sería hacerle vivir a México otra época de beisbolfilia, como en la época de la Fernandomanía. Yendo a un nuevo juego, vuelvo a rememorar lo ocurrido hace 6 sábados, cuando, siguiendo mi ritual de fin de semana, me desperté, me vestí, tomé mi equipo de juego, desayuné algo ligero, salí de casa, me dirigí a la avenida y tomé la combi. Recuerdo que al mismo tiempo que escuchaba algo de música en mis audífonos y veía los resultados de los juegos de la noche anterior, tanto en grandes ligas como en la Liga Mexicana, se subieron a la combi 2 hombres y una mujer, pero no pagaron su pasaje como ya se acostumbra de unos años para acá. La mujer se sentó en la parte de atrás, uno de los hombres en la fila de asientos frente al acceso y el otro al lado de mí, que iba al lado de la puerta, porque siempre soy de los primeros que baja y luego por mi maleta le ando pegando a la gente al pararme y caminar hacia la bajada. Como la combi ya iba llena, el chofer le metió pata y se fue tendido, por lo que yo regresé a mi lectura y a motivarme con la playlist que creé para tal propósito. Por ir en mi pedo, no me di cuenta de primera que uno de los cabrones que se acababa de subir y se sentó en la fila de frente a la puerta, sacó una pistola y pegó el típico grito de "¡Ya se la saben! ¡Carteras y celulares!", mientras que el güey al lado de mí comenzó a tomar lo que le daban y a forcejear con quienes mostraban un poco de resistencia. La culera, que se fue hasta atrás, secundó al puñetas que estaba a mi lado. Por si faltara algo, el güey del cohete disparó al aire para amedrentar a una señora que se negaba a dar su monedero. Luego de basculear a todos, el pendejo de a mi lado me gritó y me pidió mis cosas. No sé cómo, pero por instinto me moví como si fuera a meter mi mano en la bolsa de mi bombacho, pero de repente, como le hago cuando pego el brinco al intentar robar la segunda o la tercera base, empujé al ojete contra su compinche armado, a quien se le cayó la fusca. La chava pegó un grito.
Un señor que tenía facha de albañil se avivó y tomó la pistola y se le fue encima al par de asaltantes. La señora que se había puesto al brinco sacó el don de linebacker y tacleó a la mujer. Con los tres en el piso, a todos nos salió el instinto de justicieros y comenzamos a patearlos, a jalarles las greñas, a desgarrarles la ropa, a gritarles y ya hasta el último a tomar nuestros objetos de valor, mismos que fuimos repartiendo. Me acuerdo de que el chofer dijo que estaba buscando una patrulla para estacionarse, pedir apoyo y que se llevaran a los cacos. Al unísono, todos le dijimos que no dijera mamadas y le pedimos que siguiera manejando como si nada, porque de lo contrario, el siguiente en ser madreado por todos sería él. Dicho lo anterior, regresamos con el trío que pasó de sentirse vergas a valer verga. Sin miramientos, seguimos con los cates. Tanta era mi rabia que en un momento abrí mi maletón, saqué uno de mis bats y comencé a tratar los cuerpos de los culeros tirados como las pelotas que me lanzan los pitchers. Tanta es mi técnica que los golpes no los di de arriba abajo, sino de lado, tal y como me enseñaron mi papá y mi coach cuando me inicié en el béisbol. Los gritos y las súplicas de los tres asaltantes se iban apagando poco a poco, mientras que la combi pasó de tener unas cuantas gotas de sangre en las ventanas y en los asientos a ser un contenedor lleno de sangre. Por fortuna, la combi no tenía cámaras, porque si no, de seguro nos haríamos virales, tanto en las redes sociales como en los noticiarios. Así que me dije a mí mismo, cuando me cayó el 20 de esta situación, yo quiero pasar a la historia por mis batazos a una pelota, no a unos asaltantes. Al terminar nuestra aplicación de la ley del talión, todos los pasajeros, sin excepción, le pedimos al chofer que nos dejara en la siguiente esquina para que cada uno se dirigiera a donde tenía previsto. Por un segundo, el chavo titubeó porque sabía que se iba a meter en una bronca al tener 3 cadáveres en su combi, pero también sabía que si se ponía muy león, aún teníamos cuerda para madrear gente. Por lo tanto, sin decir pío, en la siguiente esquina nos bajó a todos, quienes como si nada, caminamos o tomamos otra combi para regresar a nuestra cotidianidad. En mi caso, tuve que pasarme del otro lado de la avenida para tomar un transporte de regreso, pues dado lo acontecido, me pasé por muchos de los campos de béisbol. Como era de esperarse, llegué tarde al juego, por lo que no pude llegar a calentar junto con mis compañeros. El manager, como represalia, no me puso en el line-up. Acepté la decisión sin decir nada, pues la única opción que tenía era decirle que el motivo de mi tardanza fue que había calentado mejor que nunca con los cuerpos de 3 pendejos asaltantes, cosa que no iba a hacer, pues era echarme de cabeza. Felizmente, el destino fue bondadoso conmigo al final, pues en la 9ª entrada, perdiendo por una carrera y con un compañero en segunda, me metieron como bateador emergente, pues sabían de mi talento con el bat. El primer lanzamiento fue muy pegado. El segundo pasó por la esquina de afuera, de modo que el umpire marcó el strike. El tercero fue un cambio de velocidad, así que le tiré, pero sin éxito. 1 bola y 2 strikes. El cuarto fue un piconazo, 2 y 2. El quinto fue una recta cortada que en el camino hacia el home fue tomando la forma de la cara de los 3 puñetas que intentaron asaltar a los pasajeros de la combi en la que yo iba. Por lo que, así como lo hice con la de los Reales, conecté sabroso la pelota, la cual se fue y se fue detrás de la barda, por todo el jardín izquierdo. Welcome
digno de una película. Desde ese día, cada batazo es una sentencia y cada hit una confesión. Por esta razón, ha bajado mi porcentaje de bateo, pero ha aumentado mi número de bambinazos, así como el de personas perversas que he ultimado con mi madero en el transporte, las calles, la escuela y el trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Las vuelvo a repetir. Entonces, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Leonel Alisa Notelli Correa, me pueden encontrar en Instagram y en X, antes Twitter, como L-A-Z-C, que insisto, son las iniciales de mi nombre completo, Leonel Alisa Notelli Correa. Y como pueden ver, hay una cámara frente a nosotros y tengo un canal de YouTube llamado #YoLeo, ¿no? Donde van a encontrar reseñas de libros, entrevistas con autores y uno que otro aspecto cultural. Entonces, es un honor también para mí compartir con ustedes estos proyectos. También ese proyecto tiene tanto Facebook, Instagram como TikTok. Ahí sí, el proyecto tiene TikTok. Yo soy consciente de mi edad, no voy a estar bailando ni haciendo cosas. Además, soy docente, doy clases de literatura y comunicación en el Colegio de Bachilleres, entonces tengo dignidad y miedo a que me funen mis estudiantes. Entonces, el proyecto Yo Leo sí tiene TikTok, que es donde comparto cortos y las mismas reseñas. Entonces pueden encontrar igual en Instagram y en TikTok, pueden encontrar Yo Leo_TV, como si fuera de televisión, porque soy de la vieja escuela, entonces yo sigo pensando que lo que aparece en una pantalla es televisión, entonces por eso le pusimos Yo Leo_TV, y ahí también pueden conocer mi faceta, tanto como escritor, presentaciones y demás, como esta que estamos teniendo lugar en estos momentos, y reseñas de libros, entrevista con autores. Entonces, para que conozcan un poco el panorama de quienes acaba de compartir su texto intitulado George para Linterna Negra. De nueva cuenta, muchísimas, muchísimas gracias y buena noche. Bueno, pues ya pudimos ver dos relatos que tienen un contraste distinto. El de Asim es un relato que está basado en una leyenda terrorífica, que es la planchada, pero ya con un estilo propio de él. Y aquí este es un horror sobrenatural, un horror puede ser de una entidad fantasmal, un espectro o un monstruo. Y el cuento de Leonel, pues ya es un terror cotidiano, un terror que sabemos que sí lo podemos ver allá afuera y que sí nos da miedo. Uno explora la oscuridad de esta obra sobrenatural y el otro explora la oscuridad de la conciencia. Son dos relatos muy, muy buenos, muy excelentes, pero que manejan contrastes distintos. A continuación vamos a presentar a la autora Laura de León con su cuento El prisionero. Este cuento también es muy, muy bueno, es muy, muy, muy interesante porque nos muestra la desesperación a la que nos podemos ver sumergidos estando encerrados y privados de nuestra libertad. Denle un aplauso a la autora Laura, por favor. Muchas gracias Juan Carlos. El título de mi cuento es Prisión, no El prisionero. Bueno, me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por darnos unos minutos de su tiempo. Este cuento que Juan Carlos me hizo el honor de aceptar en su antología, nació en una clase. Soy licenciada en creación literaria, estudié en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en una de mis clases nos dieron una imagen y nos dijeron ¿qué tipo de cuento pueden escribir respecto a la imagen que tienen? Yo soy una persona que todo es terror. Quiero escribir fantasía y se va al terror.
quiero escribir poesía y como que quiere ser terror. Y me dieron, esa era una especie como de cava antigua, y se me vino a la mente, no sé, Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, pero había un pequeño espacio al final de la hoja, era como una coladera o algo así, y clarito lo vi ahí y dije, eso es lo que me está llamando, y pues era terror, ¿no? Es la historia de un ser que se queda atrapado, él es encarcelado y se queda atrapado ahí y la gente se olvida de él. Entonces él está pues tratando de sobrevivir a su modo. A diferencia de mis cuentos y mi terror de siempre, este es más como visceral, porque siempre trato de escribir de fantasmas o de zombies o cosas así. Entonces, bueno, yo hablo muy rápido, lo saben los que me conocen. Y me gustaría leerles un pedacito de mi cuento. Es muy cortito, así que no les voy a leer todo. Voy a empezar con... Desde hace unos años, los guardias dejaron de alimentarme. Mi única comida eran las ratas y las cucarachas. Poco después, en mi desesperación, escarbé el piso. Mis uñas se rompían después de unos minutos de rascar la tierra. Se levantaban partidas en 2 o más pedazos. Las devoraba y volvía a rascar mientras la sangre humedecía el suelo. Poco a poco la piel de mi cuerpo fue adhiriéndose más y más a mis huesos. Las ratas devoraron mi pierna derecha hasta la rodilla. Al principio las espantaba e incluso llegué a matar a algunas, pero después ya no me importó. Me quedaba quieto hasta que se acercaban varias a mi putrefacto muñón y cuando menos lo esperaban, atrapaba alguna y la devoraba. Ya casi no tengo dientes y los que aún están en mi boca están negros y con agujeros. Por eso el mal olor. Puedo sentir los gusanos moverse en mis heridas, no solo en la pierna. El otro día, o noche, ya no sé si pasa el tiempo. Cuando al fin logré salir de mi celda, me arrastré y me corté con un fierro oxidado en la barriga. Ni siquiera cubrí la herida, solo seguí mi camino. Llegué a la celda más cercana y descubrí un cuerpo. Estaba tan flaco como yo. Las cucarachas corrían por su brazo izquierdo y él ni se preocupaba. Estaba recargado sobre los fríos y corroídos barrotes. Sigiloso, me acerqué y le tomé el brazo. No tuve que hacer mucha fuerza. Se desprendió tan fácil como si fuera una hoja de un árbol. Solo les voy a compartir ese pedacito. Me gustaría que al leer mi cuento pudieran imaginarse la desesperación tan grande que se puede llegar a sentir que ya no importa lo que te puedas comer con tal de que no mueras en el estar ahí atrapado, ¿no? Y hasta qué punto puede uno seguir siendo un ser humano y no convertirse en un monstruo. Eso es una línea tan delgada que muchas veces no hace falta estar en la cárcel o estar prisionero o algo, sino es en cualquier lugar, en cualquier momento puede uno perder su humanidad, ¿no? Pues es todo. Yo hablo muy rápido. Si gustan seguirnos en nuestras redes, me pueden encontrar como Laura de León o incluso como Editorial Monteleo, en Facebook y en Instagram. De mis libros. Ok, sí. Bueno, yo tengo una trilogía que es una trilogía de zombies. Me gusta a mí escribir terror para niños. Entonces, la mayoría de mis cuentos, de mis novelas, son terror para niños. Participo también Juan Carlos participa en la antología Pesadillas, son cuentos de terror para niños. Y tenemos por ahí unos poemas migajeros, es mi primer intento. Diego también participa ahí, aunque no lo quiera aceptar, todos somos migajeros los que estamos ahí. René también participa ahí. Es mi primer intento en lo que es la poesía, pero pues creo que nos fue bastante bien. Ahí lo traen precisamente. Migajas para el corazón se llama. Es una de nuestras antologías que no están para niños. Esta es la primera que es para migajeros, de migajeros para migajeros.
Y bueno, si gustan seguirnos o adquirir alguno, también participo en la antología de relatos. Y pues muchas gracias por haberme aceptado en esta nueva antología. Bueno, pues ya han escuchado a tres autores con sus maravillosos relatos. Yo insisto, la antología es muy buena, les va a encantar, y a las personas que lo lean les va a encantar. Todos los relatos son de buena calidad. Hablando de historias de terror, yo también pasé por una hace poquito porque tenía ese terror de no tener los ejemplares a tiempo. Porque ya les había comentado en el grupo a ustedes que como las imprentas ahorita están saturadas de trabajo por la FIL Guadalajara, desde la FIL Zócalo, no estaban entregando los trabajos a tiempo. Entonces yo estaba con esta angustia, mandé a imprimir hace casi un mes la antología, entonces apenas me la entregaron, tenía miedo de que no me la fueran a entregar hoy. Hablé con todos ustedes y me dijeron, no hay problema, pero afortunadamente me llegó como entre las 2, 3 de la tarde. Y aunado a eso, el ISBN también no me lo querían entregar. Lamentablemente estos ejemplares no lo tienen, está en trámite. Pero como ya me lo entregaron, los ejemplares que yo voy a empezar a mover, ya pues todos van a salir con el ISBN. Lo mismo sucedió con la primera antología. Los primeritos los saqué sin el ISBN, ya los nuevos ya lo tienen. Es muy importante porque con se puede mover en las librerías. Ya nada más se hace el trámite. Entonces aquí también mi intención es también empezarlos a mover en las librerías, en Busca Libre, en páginas donde se puedan. Por eso es muy importante que lo tengan. De no tenerlo, no lo aceptan. Entonces la ventaja es que ahorita también ya me lo liberaron, pero los próximos ya saldrán con él. Y bueno, vamos a presentar al cuarto autor, que es Diego Munguía. Diego es mi primer autor publicado con un libro de forma independiente. La mayoría de mis autores participan con sus cuentos, pero en antologías, y Diego ya tiene su propio libro, que es un poemario, bueno, antipoemario. Y justamente él también me mandó su relato para participar en la antología de Aberraciones de la Oscuridad. Diego es conocido por manejar el gore, es su estilo Diego siempre maneja un terror más mórbido, más grotesco, pero es su estilo, él siempre va a manejar este terror, y si maneja algo suavecito es porque le pasó algo que no quiso mostrarnos. Pero vamos a escucharlo hablar de su proceso creativo con el cuento titulado El cuentista mecánico, ¿verdad? Denle un aplauso a Diego, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente es la segunda vez que participo en una antología de Linterna Negra. El primero pues participé con 2 cuentos. Como dice Juan Carlos, efectivamente yo manejo más el gore o escenas muy viscerales. Y ahora en esta ocasión se me ocurrió algo diferente, ¿no? Yo le digo que es como una muñeca matrioshka. Yo pensé que no me lo iba a aceptar. ¿Por qué? Porque el relato es un relato dentro de otro relato, dentro de otro relato, de otro relato, y volvemos al inicio. Y el mismo nombre lo dice, el cuentista mecánico. A mí siempre me ha gustado mucho esta temática de las antologías, de programas de televisión, que Alfred Hitchcock presenta, El ser de la cripta, Escalofríos, pero siempre que esté un presentador, ¿no? Me acuerdo esas veces que me desvelaba viendo Canal 9, Canal 5, que llegaba Rom Stanley diciendo la pintura del día de esta noche representa la locura humana, o Alfred Hitchcock diciendo la maldad humana no es otra cosa que un deseo oscuro hacia otra persona. Y justamente este cuento lo manejo, ¿no? Y me da gusto o me da mucha ternura que yo abra la segunda parte de la antología, porque cada cuento de los 4 cuentos
que vienen en el cuento van, toman 2 etapas de mi vida, que es el joven Diego Alberto, porque no era Diego Munguía, era Diego Alberto Fuentes M, que quería escribir. Y ya lo modificó en su tiempo, y después está Diego Munguía. Para el que no lo sepa, yo soy licenciado en criminalística y soy graduado de las bibliotecas, porque yo no tengo una carrera de literatura, perdón. Yo me eduqué con los libros. Hasta la etiqueta del champú me pongo a leer, ¿no? Benzoato de potasio. Entonces, cada cuento manejo un tipo de fantasía y de horror diferente, ¿no? El horror mitológico, el horror urbano, el horror tecnológico, el terror más folclórico actual, pero sin irme de mi idea original. Y pues no les hablo más, les voy a leer parte del principio y uno de los 4 cuentos breves, o minificciones, dirá mi querido Leonel. Entonces, iniciemos. 1. En una noche solitaria, Juan Mendoza caminaba por el viejo puerto de su pueblo abandonado, todavía muerto. Desde la marina, por el derrame de contaminantes y petróleo de los barcos, hasta los negocios pesqueros. El pueblo no tenía mucho que dar, y lo poco que aún quedaba en él eran las máquinas recreativas, las arcades y todos esos aparatos que dicen predecir tu suerte y que aman las ridículas parejas que apenas inician su relación. Al andar por el camino, Juan se encontró con un armatoste viejo, oxidado y tan pasado de moda que, por un momento, pensó que si le introducía la moneda en la ranura donde se depositan, se caería a pedazos. Cargado de curiosidad, se acercó. Ahí se dio cuenta que se trataba de una máquina que relataba historias que seguramente serían leyendas repetitivas de aquel poblado. En aquella máquina había un cartel de cartón que poseía un letrero escrito con plomo negro. Historias nuevas todas las noches. Acérquense, acérquense, acérquense. No tengan miedo. El cuentista Soltás ha llegado. Introduzca una moneda en su sistema y la historia iniciará. No se arrepentirán. La historia no se contará ni se la tragará la moneda. No importa su denominación. Andad. El cuentista Soltás está ansioso por contar sus historias. Juan, extrañado ante la máquina, adentro había una especie de genio o un hombre con ropas hindúes. Era un horrible muñeco de madera y de metal que simulaba tener enormes ojeras. Su boca recordaba a la de un cascanueces y su mano tenía un cuadro de papel, tal vez lo que simulaba el cuento que leía al público. Y la otra tenía una pipa. Rió y empezó a buscar una moneda en sus pantalones. Al encontrarla, la introdujo y una voz mecánica y siniestra empezó a sonar. Moneda introducida. Mami, tengo una pesadilla. El pequeño retoño de la familia Asimov corrió a través del pasillo, llorando y pidiendo el consuelo de sus padres tras sufrir una nueva pesadilla. Cuando al fin llegó a la puerta de sus padres, la abrió lentamente. Con la mirada borrosa, por las lágrimas miró los 2 bultos que estaban en la cama. Mami, ¿puedo dormir contigo? Tuve otra pesadilla. Uno de los bultos se levantó y con la poca luz del lugar dejó ver su rostro. Claro, hijito mío, ven con mami. El infante sonrió y entró al cuarto. Se subió a la cama sin molestar a su padre y abrazó el frío cuerpo de su madre. La mujer lo miró sin ninguna emoción y lo abrazó. Los ojos del infante se encendieron y se apagaron. Ambos se recostaron y empezaron a soñar. Si es que los robots sueñan, su madre definitivamente lo haría. El patriarca, despierto y con grandes ojeras, miraba a la nada, sin sentir el calor de su hijo, tal y como no podía sentir el de su amada esposa, que había muerto en un accidente vehicular. Aunque usó su ingenio y habilidades robóticas para traerla de vuelta, de nada sirvió. Se ve igual a ella, hablaba como ella, pero nunca más sería ella otra vez. Lloraba en silencio, agradecía que su hijo viniera.
No soportaba oír más el susurro de su esposa robótica. Temía que lo que había dicho fuera real. No quería ser un robot como ella, dejar de existir y que solo quedara su voz para engañar a su pequeño hijo, si es que a él no le esperaba su mismo destino. Y gracias. Y pues así hay otros 3 cuentos. Yo siento que el final es el más pesadito por un tema que me gusta mucho. Y ¿qué les puedo decir? Pues soy un autor de terror, tengo 3 libros publicados, un antipoemario, 2 novelas, y de vez en cuando utilizo seudónimos. Hay un pelele que se llama Alberto Fuentes, que publica con Monteleo, que publica cuentos muy bonitos y la fregada, pues es uno de mis seudónimos. No más que lo maltrato mucho porque pues ahí es mi lado tierno, vulnerable, ¿no? Ante los infantes. Y pues no les digo más que otra que pues lean los relatos, no más lean mi cuento. Si les gusta, pues acá está Juan Carlos para recibir críticas buenas y malas. Y mis redes sociales es Diego Munguía en Facebook. Mi TikTok, que nomás es como para informar cosas, es Diego Munguía 55. Instagram mor_ria55. Un canal de YouTube Moria55. Y ya, diría Twitter, pero esa cosa ya ni la tengo, ¿no? Aquí está el antipoemario. Desde el País de las Maravillas y otras visiones sombrías, que como vieron en mi cuento, soy una persona que va muy en contra de las reglas de la literatura, porque la literatura es un símbolo de rebeldía. Si no hay rebeldía, pues no hay diversión, ¿no? ¿Quién diría? El diablo, ¿no? Pero sí, pues espero que se la sigan pasando bien, que disfruten su literatura. Si quieren conocer a los autores, pues aquí estamos. Y si quieren comprarme algo, pues acá ando también, junto con el PLL de Alberto, pero aquí andamos. Bonita noche. Bueno, pues como escucharon a Diego, él tenía miedo de que no le aceptara su cuento porque era una historia dentro de otra historia. Pero esto en la literatura se le conoce como un proceso de intertextualidad, donde uno puede incluir un cuento dentro de un cuento. A lo mejor Diego pensaba que no, que a lo mejor estaba rompiendo las reglas, pero no. Ya normalmente esto ya se hacía, pero a veces uno piensa que es un tabú, es un tema tabú, que no, pero no, a mí me gusta mucho la intertextualidad. De hecho, puede ser hasta donde hace uno referencia de otro texto. Pero ya meter un cuento dentro de un cuento es un juego muy, muy padre. Es un juego muy, 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 muy bonito. Otra cosita. Ahorita que Leonel se presentó y dio sus redes sociales, justamente el video se va a transmitir en las redes sociales de él, que es en Yo Leo, en YouTube y sus demás canales como Facebook e Instagram, para que también lo sigan y ahí vean el contenido y el video que está subiendo. Y bueno, vamos con el siguiente autor. Si ustedes notan en la antología hay como un intermedio, justamente que está dividido por una imagen y 2 epígrafes. Esto lo hice porque los cuentos que siguen después del intermedio, este es el de los camotes, los cuentos que siguen después del intermedio ya están más apegados a lo que es la fantasía oscura. Y los que son antes están más apegados al terror cotidiano o terror sobrenatural. Y el autor que vamos a escuchar ahorita es René Valderas, con su cuento, aquí tengo el nombre. ¿Me recuerdas tu cuento, René? La deuda, justamente. Entonces vamos a escuchar a René. Es un cuento que también me gustó mucho porque está entre la fantasía oscura y entre las leyendas de terror conocidas, en México especialmente, donde podemos encontrar al charro negro. Es una combinación muy padre que es entre fantasía oscura y leyendas cotidianas.
Entonces vamos a darle un aplauso a René Valderas, por favor. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues yo no me he catalogado como un escritor realmente definido desde hace muchos años, sino un escritor reciente. Pese a mi edad, soy un escritor reciente que por pura chiripada me aventé un libro de historias de terror para niños y adolescentes. Entonces, de ahí me solté escribiendo y también he participado en la antología de aquí de Desamor y Desamor que hicieron, que acaba de presentar Laura. También es una cuestión más que nada vivencial, sí, pero aquí en este libro, en este cuento de Aberraciones de la Oscuridad, como dice Juan Carlos, aquí me baso en las historias clásicas de terror de la familia que han contado, y uno de los personajes que siempre me ha llamado la atención es el Charro Negro. Me llama la atención porque es un personaje solitario, con mucha elegancia, que se presenta con la gente de una manera tan educada, tan fina, que a fin de cuentas atrae a la persona para darle riquezas, pero siempre el costo es el mismo, el alma. Entonces, pues voy a proceder a dar lectura a este cuento, que espero sea de su agrado. Dice: La deuda. En una noche fría con amenaza de lluvia, en una cantina se encuentra un hombre rico que bebe una botella de tequila nerviosamente. Su rostro denota preocupación. Mira hacia las 4 esquinas y se topa con la mirada gélida y el rostro de piedra de los gatilleros que ha contratado para su servicio. Un hombre que está a su lado le dice: No tenga preocupación, jefe. Mis hombres saben muy bien su oficio y son efectivos en cualquier situación de emergencia, y si cualquier canijo quiere acercársele a hacerle daño, será destrozado por sus armas tan poderosas como un cañón, por muy diablo que sea. Quisiera creerte, pero en realidad no sabes lo que dices. Este que viene por mí no es un gatillero cualquiera, es el mismísimo demonio. Hice un trato con él hace mucho tiempo para sacar a mi madre de la pobreza. Me prometió riqueza a manos llenas, poder, mujeres, lujos, y lo cumplió. Me pidió 7 vidas a cambio. Tendrían que ser almas buenas y nobles, que con su forma de vida brindaran amor y consuelo a los demás. Yo escogería 6. El último, él me lo diría. Después de esos 7, la deuda quedaría saldada y yo continuaría con riquezas por todo el resto de mi vida. Cumplí con los 6. Al primero lo maté yo con mis propias manos. De los otros 5, ustedes se encargaron de ellos. Pero si nada más falta uno, ¿qué más da? Solo díganos quién es, nos lo echamos y tan tan. Asunto concluido. Usted sigue enriqueciéndose y nosotros seguimos sus órdenes. No es tan fácil matar a esa persona. ¿Acaso es el líder de algún cártel? ¿Vive en una fortaleza? ¿Es muy poderosa o qué lo hace tan intocable? Como te dije, la riqueza la pedí para sacar a mi madre de la pobreza. Cuando empecé a tener dinero, me dediqué al relajo, al despilfarro a manos llenas. Así como lo recibía, así lo gastaba. Le daba a mi madre todo lo que necesitaba y más, mucho más. Pero por mis francachelas y mi vida disipada, a mi madre siempre la dejaba sola. Cuando éramos pobres, ella y yo siempre estábamos juntos trabajando para sacar pa'l día. Y convivíamos con muchas personas que, al igual que nosotros, apenas si tenían para mal comer y peor vivir. Pero mi madre era feliz con esas amistades y a raíz de mi riqueza vivía en una enorme mansión de grandes jardines, muchos sirvientes, pero sola. Ella nunca olvidó el dolor de la pobreza
y se dedicó a realizar obras de caridad con el dinero que yo le daba. Nunca me di cuenta de que hacía eso. Mientras más le daba, más obras benéficas ella realizaba. Yo llegara borracho o no llegara, mi madre me atendía, pero ella no sabía de dónde sacaba tanto dinero. Una noche, al entrar en el amplio jardín de la casa y dejar mi lujoso auto estacionado, para ese entonces ya los había contratado a ustedes y realizaban su rondín. Al acercarme a la puerta oí unos cascos de caballo detrás de mí. Volteé y ahí enfrente de mí un imponente caballo azabache con una hermosa y larga crin negra. Encima de este se encontraba un hombre vestido con elegante traje negro, con botonadura de oro y ricos bordados dorados. Gildardo, me dijo con voz potente y autoritaria, pon atención, te voy a dar el nombre de la última persona que debes sacrificar para que concluyamos el pacto y sigas recibiendo las riquezas que estás disfrutando. Yo sin miedo y todavía con el alma de la fiesta en mi interior le dije, tú solo dame el nombre y mis hombres se encargarán de él en menos de lo que canta un gallo. No, a esta cristiana no la van a matar ellos, la vas a matar tú. Contigo dio inicio el trato y contigo termina, así lo convenimos. Bueno, pues dime de quién se trata, dónde localizarla. Ya se me queman las habas por concluir el pacto. No importa qué tan lejos esté, pa'l norte, pa'l sur, al este, en África o en Oceanía, voy por ella. El elegante jinete rió de tal manera que me hizo que me estremeciera. Su caballo se levantó en dos patas relinchando. Hasta parecía que se burlaba de mí. No será necesario que vayas tan lejos. Entonces, ¿se encuentra aquí en México? Está aquí, respondió secamente el charro negro. Sí, aquí en México, pero ¿dónde? Inquirí ansioso. No, mi amigo, ella está aquí, en tu casa, volvió a contestar mirándome con desdén. Medité por unos segundos y creí tener la respuesta. Tal vez se trataba de Anselma, nuestra anciana sirvienta que trajimos del pueblo porque se estaba muriendo de hambre. Ah, ha de ser Anselma, contesté ingenuo, pero la queremos mucho, pero para mañana ya tendremos saldada la cuenta. No es Anselma, es Amalia, tu madre a la que tienes que entregarme, respondió mirándome burlonamente. Quedé petrificado ante tal petición, pensando en el costo de la riqueza material que tenía en mis manos. En ese momento, el caballo relinchó y bailoteó nerviosamente. Sus ojos eran dos brasas y de sus belfos salía un vapor muy denso. Tienes 3 días para matarla y ofrendármela. Ese grito autoritario del charro negro me volvió a la realidad. El jinete esporeó a su caballo y salió a todo galope, perdiéndose en la inmensidad del jardín. Saltó la enorme barda con una facilidad tremenda, como si de una simple tranca de 1 metro de altura se tratara. Y ustedes ni cuenta se dieron. Hoy se cumplen esos 3 días, concluyó Gildardo, inclinando tristemente la cabeza. El pistolero simplemente estaba con la boca abierta, con los labios resecos y los ojos abiertos como 2 enormes platos. Tragó saliva sin poder creer lo que su patrón le había contado. En una cueva, un elegante charro tomaba una copa de tequila frente a una fogata. Lo veía con calma, paladeando un candente líquido de agave azul. Dio un pequeño sorbo y retiró la copa de sus labios. La luz de la hoguera dejaba entrever un rostro moreno de atractivas facciones masculinas. Un fino bigote enmarcaba su boca. Era poseedor de un atlético y musculoso cuerpo que hacía honor al lujoso traje con sombrero de charro. Su elevada altura y fornida constitución imponían respeto, pero lo que más impresionaba era su mirada penetrante. Mientras bebía otro pequeño sorbo de tequila, su mirada parecía buscar algo entre la oscuridad de la cueva. Repentinamente arrojó la copa al fuego y se alzó una gran llamarada. Con paso enérgico y apresurado, se dirigió a la salida mientras que lanzaba un potente grito. ¡Infierno! A lo lejos se escuchó el relinchido de un caballo
que se acercaba al galope. Justo al momento en que el charro salía de la cueva, llegó un hermoso y portentoso caballo árabe negro. El charro lo montó con gran agilidad y pericia. El animal respondió relinchando. Se alzó en 2 patas al tiempo que un poderoso trueno y la luz del relámpago enmarcaron la poderosa imagen del jinete y su imponente bestia. El hombre fustigó al animal y salieron a todo galope de la cueva del diablo, tan temida por los lugareños. Era la medianoche, jinete y caballo corrían que parecía que volaban sin importar qué tan intrincado estuviera el camino. Ellos igual corrían velozmente sin descanso y muy pronto alcanzaron la autopista que solo era iluminada por la luz de la luna. Por el solitario camino iba un poderoso carro deportivo conducido a más de 280 kilómetros. En él viajaban 2 amigos, quienes disfrutaban de la adrenalina que les producía manejar a esa velocidad. De pronto el copiloto dijo: «Algo viene detrás de nosotros. No distingo qué bien qué es, pero brillan 4 puntos rojos». «No nos alcanzarán», respondió el piloto. «Este infierno desarrolla más de 300 kilómetros por hora y ahora vamos a 280. Ni la luz nos verá». «¿Seguro? Porque ya se nos está acercando». Miraron por el espejo retrovisor, pero ya no vieron nada. Fue cuando, a pesar del ruido de su potente motor, escucharon el sonido de los cascos de un caballo a su derecha. Ambos voltearon y vieron al jinete fustigando al brioso animal que exhalaba pequeñas llamaradas de su hocico. Los ojos del charro y el animal eran 2 carbones ardiendo. Ni el jinete ni el caballo dieron importancia a los sujetos dentro del automóvil. Durante esos segundos en que estaban emparejados a 290 kilómetros por hora, el conductor del potente infierno frenó abruptamente y tanto él como su copiloto vieron cómo jinete y corcel se perdían en la lejanía de la carpeta de asfalto. El piloto y el acompañante, temblando y sudando, no podían creer lo que habían visto. «Sí, hoy se cumplen los 3 días y él vendrá por mi madre, pero ella se encuentra en un resguardo seguro. Tendrán que conformarse conmigo», dijo tristemente Gildardo. «Eso si nosotros se lo permitimos, jefe». Gildardo sonrió y agradeció la lealtad, palmeando al hombre el hombro del matón. Ya eran las 12. No tardará en llegar el charro negro en aparecer. Súbitamente la rocola dejó de sonar. Las luces comenzaron a parpadear y pese al murmullo y las rechiflas de los asistentes del lugar, se escuchó el poderoso relinchido de un caballo en la puerta de la cantina. Gildardo volteó y su escolta entendió que era la señal. Con ademanes dio indicaciones a sus hombres de que tomaran sus posiciones y todos se mantuvieron atentos. Una bola de fuego destruyó la puerta. Se introdujo yendo a estrellarse contra la barra de la cantina, provocando un pequeño incendio que iluminó perfectamente el lugar. Todos vieron entrar al jinete montado en su enorme bruto. Un mesero, un mozalbete de escasos 19 años, al ver los ojos rojos del jinete y las flamas que salían del hocico del caballo, huyó despavorido rumbo a la iglesia del pueblo. El charro encaminó al animal hacia su víctima. «Gildardo, es hora del pago», sonó como un trueno la impetuosa voz del jinete. El fuego iluminaba el lugar y hacía ver aún más imponente las figuras del charro y su cuaco, pero solo unos cuantos parroquianos percibieron eso, ya que los demás habían huido despavoridos ante la explosión. El guardaespaldas desenfundó una Magnum 44 y comenzó a disparar. Lo mismo hicieron los otros guaruras con sus potentes armas. Abatieron al charro negro y su hermoso caballo. A cada disparo, la bestia relinchaba girando sobre sí misma mientras las balas penetraban en su cuerpo y en el de su amo, hasta que por fin no aguantó más y lentamente fue dejándose caer. Ambos estaban destrozados y ensangrentados por los disparos del grueso calibre. Cuando el caballo tocó el suelo, el jinete rodó, quedando su rostro boca abajo, si a eso se le podía llamar rostro. Era una masa sanguinolienta que dejaba entrever los huesos del cráneo. Todo era silencio. Uno de los brazos del charro negro comenzó a moverse como si quisiera volver a armar su cuerpo deshecho por las balas.
El otro brazo también hizo lo mismo. Poco a poco y tambaleándose, el muerto comenzó a incorporarse. Sin poder dar crédito a lo que veía, el jefe de los pistoleros se encaminó hacia él preparando su pistola. «Te voy a ayudar a morir bien», gritó mientras le apuntaba a la cabeza. En las calles del pueblo, el meserillo se encontró con el sacerdote, que junto a otras personas iría a ver qué era exactamente lo que sucedía. «Padre, padre, es el diablo, padre», gritaba el chamaco. «¿De qué hablas, muchacho?», preguntó sorprendido el sacerdote. «Es el mismísimo chamuco con su caballo los que están destrozando la cantina. Tenían los ojos rojos y el caballo echaba fuego por el hocico». «Eso no puede ser», refunfuñó el párroco. «Vaya a verlo usted mismo, pero antes lleve su crucifijo y agua bendita». Sin hacer caso a las palabras del muchacho, el sacerdote corrió junto con los demás a la cantina, que ya presentaba nuevas detonaciones. La cantina era un pequeño campo de batalla en el cual el único enemigo había sido derribado fácilmente por 5 gatilleros poderosamente armados y que en ese momento le iban a dar el tiro de gracia. El charro negro, ya incorporado, se llevó su mano izquierda al interior de la chaqueta en el lado derecho, como si intentara detener la hemorragia que emanaba de esa enorme herida. El jefe de los gatilleros se acercó aún más a él. Estiró su brazo, empuñando su poderoso revólver, y puso en la mira la cabeza del destrozado charro. En relampagueante reacción, el charro negro sacó de la chaquetilla de su mano, ya armada con un enorme machete, que lanzó y ensartó al gatillero. Este, asombrado, miró incrédulo el arma incrustada en su pecho. ¿De dónde había sacado esa enorme arma? Cuando llegó, no se le veía que portara arma alguna. Por toda respuesta, la mitad de su brazo salió volando cuando el charro, con su diestra armada de un nuevo machete, le asestó un tajo y, siguiendo el giro, lo lanzó para incrustárselo en el cuello de otro gatillero hasta casi cercenarle la cabeza. Los otros 3 gatilleros intentaron responder el ataque, pero el charro ya lanzaba una lluvia de machetes sobre ellos y lo hacía a una velocidad tan sorprendente que los gatilleros parecieron muñecos de vudú por los múltiples machetes clavados en su cuerpo. Al final, el charro negro les había ganado la partida. Gildardo, aunque ya esperaba ese resultado, no dejó de sorprenderse. Miró alrededor y no había para dónde ir. No había quien lo ayudara. «No perdamos más el tiempo. No debo asesinar yo a tu madre, porque ese no es el trato. ¿Dónde está? Tráela ahora», ordenó impaciente el charro negro. «Está en un lugar seguro donde no la alcanzarás, porque no podrás entrar ahí jamás». El caballo se levantó del suelo, sacudiéndose su larga y hermosa crin, y emitió unos pequeños resoplidos. Tomó del suelo el sombrero de su amo y se encaminó para entregárselo. El charro, luciendo nuevamente su impecable y elegante figura, solo se acomodó un poco el cabello. Después, con una sonrisa maliciosa, respondió: «Con eso no será suficiente». En su mano derecha apareció otro machete y sin más miramientos tasajeó el cuerpo del infortunado Gildardo. Por último, se lo incrustó en el cráneo, pero no lo mató, lo dejó sufriendo. «Yo no puedo entrar, pero tengo quien la pueda sacar». Volteó hacia su caballo y, tomando su sombrero del hocico de este, mientras lo montaba, gritó, sin voltear a ver al moribundo: «Te veré en el infierno, porque aún me debes mucho y con tu sufrimiento me lo vas a pagar». Maniobró hábilmente para que su bestia reculara unos pasos al tiempo que miraba despectivamente a Gildardo, giró y se enfiló a la salida. Ahí le dejamos para que se queden picados con la historia. De hecho, esta historia me gusta en el aspecto de que mezclo lo tradicional con lo moderno. Hace tiempo leí que unos mexicanos habían hecho un carro de carreras muy, muy poderoso en Italia y había llamado mucho la atención, y precisamente se llamaba Inferno. Entonces aquí la cuestión es hacer esa combinación de lo tradicional con lo muy moderno para darle un toque distinto a las historias clásicas.
Y este libro, esta historia me costó un poquito de trabajo hacerla, porque la hice en un momento en que teníamos una situación un poquito crítica en la familia y tuve un bloqueo, y ese bloqueo me duró como 1 año y medio para poder hacerlo. Yo considero que es una historia que no está tan drástica. De hecho, me asombra esta edición, porque es una temática, aunque es de terror, tiene mucha variación, tiene mucha variedad, que no lo envuelve a uno en un círculo vicioso de negrura, fantasma, asesinatos, sino que te da mucha variedad y mucho dinamismo, lo cual pues yo considero que es una edición bastante buena, que resulta muy entretenida. No te atoras con fantasmas, con demonios, con muertos, sino que fluyes en distintas temáticas. Entonces, pues espero que a los lectores les agrade, como a mí me ha agradado también. Y pues nada más les comento, mis redes es en Facebook, estoy como René Valderas, en Instagram como Charro830, y espero que les guste mucho esta compilación de escritos. ¿Perdón? Bueno, yo he escrito hasta el momento 3 libros. 2 de ellos son historias de terror. El primero se llama El Señor del Túnel, que son 7 historias de niños, para niños y adolescentes. Y el segundo libro es Devoradores de Fantasmas, que es una historia de ciencia ficción, suspenso y terror, que ese libro realmente lo escribí para mí, porque yo siempre me gustaba los ovnis y los fantasmas, y aunque estuve buscando, nunca encontraba yo nada referente a eso. Entonces, como dice aquí el doctor Limbo, si no lo encuentras, hazlo tú. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Y me aventé la historia, y realmente es una historia que ha gustado mucho, y a mí en lo particular me ha dejado muy satisfecho. El tercer libro se llama Un poco de rencor y otros sentimientos, que es una antología de escritos de diversos temas que tengo, pero ya son temas reales, temas cotidianos, y precisamente Un poco de rencor lo hice en base a otra idea que yo traía ya rondándome la cabeza, que era ¿qué pasaría si los famosos superhéroes que hacen los Estados Unidos, los superhombres que nadie los vence, que son super chiponcludos para pelear, que los balazos no le hacen ni cosquillas, qué pasaría si se enfrentara con el desamor? ¿Hasta dónde puede llegar el desamor? Y precisamente de ahí surgió Un poco de rencor, y su final, pues los que han hecho el favor de leerlo me han dicho que el final les resulta muy, muy inesperado, totalmente distinto de lo que pudiera dictarles el cuerpo entero de la novela. Entonces también, pues, lo van a encontrar, yo creo que próximamente lo van a encontrar contigo en Linterna Negra. Y por el momento lo encuentran en la librería del Metro Valderas, pues aquí cerquita, en el Bazar Cultural Donceles. Es donde los tengo ahí, y espero que sean de su agrado. ¿Perdón? Valderas, exactamente. Entonces, pues, gracias por su atención. Estamos aquí. Y bueno, como ya pudimos escuchar, lo que René plantea aquí es un cuento basado en
en el folclore de las leyendas populares, combinado con lo que es la fantasía oscura, que es lo más reciente del terror. Y a continuación vamos a escuchar a otro autor que también tiene un cuento muy, muy bueno. Yo cuando lo vi me sentí muy identificado porque yo también soy fanático de la lucha libre. De hecho, yo estuve practicando, Diego también es fanático de la lucha libre. De hecho, yo cuando era muy joven, tenía como mis 19 años, estuve practicando lucha libre justamente en el Consejo Mundial. Estuve unos meses, no obtuve mi licencia de luchador profesional, no, pero sí estuve practicando. Ringo Mendoza fue mi instructor. Entonces, cuando vi este cuento dije, wow, es cuando yo veo a alguien que escribe de lucha libre, me fascina, me encanta porque pues es parte de nuestra cultura. El pancracio es parte de nuestra cultura mexicana. Entonces, cuando lo vi dije, sí, este cuento tiene que estar en la antología. Y también tiene una esencia sobrenatural también aquí. El cuento se llama El regreso de Warlord y el autor es Dr. Limbo, el cual es el seudónimo. Aquí lo tenemos presente, hay que darle un aplauso, por favor. La gran duda, exactamente. Técnico para la poesía, rudo para los cuentos. Es un orgullo estar con tantos buenos escritores. La verdad, como ustedes, yo también dije, mi cuento no lo van a aceptar. Yo no soy tanto de terror, la verdad. A mí se me da miedo. La verdad, no soy muy bueno para leer terror, pero esto de la lucha libre, creo que cuando nos ponemos una máscara, somos parecidos a nuestros ídolos, a los grandes luchadores, a los estetas dentro del cuadrilátero. Precisamente como dice Juan, yo también practiqué lucha libre. Un saludo a mi maestro Gran Petronio, que ya no está con nosotros. Estuve a punto de ser Gran Petronio Junior, pero me llamaron las letras, y por ahí un accidente medio difícil. Decía Babyface, la máscara solo la tienen los rateros y los feos. No sé, tal vez Doctor Limbo, en este caso, porque es gracioso, el Doctor Limbo no es mi seudónimo normal, mi seudónimo es Literatos a la Carta, pero tengo un problema precisamente con una editorial que grabé o firmé por 3 años de que todo lo que hiciera Literatos a la Carta sería con ellos. Afortunadamente ya se cumple en diciembre y podré recuperar mi seudónimo. Es gracioso porque nada más tengo un solo libro con ellos, que es El valor de una máscara, que ahorita diremos de qué se trata porque también es dedicado a los niños. Me gustó mucho la compañera que dice que se dedica a los niños. Claro, o sea, los niños son lo tremendo, lo que viene con nosotros, sobre todo la lucha libre. O sea, a los niños les encantan las máscaras y eso es lo que a mí me fascina. La historia de Warlord es un poco rescatar la idea de la lucha libre, del cine de luchadores, porque ya la verdad está un poquito olvidado. Nace de una obra de teatro, que yo quería realizar, y en sí todavía puede ser, con 3 historias que son una caída más. Y la verdad, o sea, la idea de que un luchador técnico, como es el personaje de Muralla de Plata, que está inspirado en el Santo, que era el luchador preferido de mi mamá, que ya no está con nosotros, y Caín Flores, Mastín Flores, perdón, que es inspirado en el perro aguayo, que era el luchador favorito de mi papá, que tampoco está ya con nosotros. Quise llevarlos a que se juntaran para pelear contra algo sobrenatural, que son los vampiros. Siempre los vampiros, siempre el santo, siempre lo plateado, siempre el miedo y siempre las ganas de destruirlos. La verdad, esto es con mucho cariño para todos ustedes,
para la página del compañero Leo. Todos ustedes, la verdad, mi admiración a todos ustedes, porque la verdad no es fácil escribir, y no es fácil escribir de terror y que nos den miedo. La verdad, como le repito, a mí sí me da un poquito de terror. Esto se llama El regreso de Warlord. Quise hacer un poco la idea de un vampiro que le gustara la poesía, medio, la verdad, o sea, poético, malvado pero poético, y la verdad es como que un poco manchadón, porque hace que se recuerden las viejas rencillas entre los dos protagonistas, entre los dos luchadores, que al final no sabemos quién es el villano, quién es el rudo, quién es el técnico y quién es el monstruo. Dice así, El regreso de Warlord. 50 años dormí entre carne de la tierra, soñando con el rugido que me arrancó del abismo. Hoy me levanto con el hambre de la noche más vieja. Estas son palabras de Warlord. El despertar. Las campanas del cementerio viejo retumbaron 3 veces al filo de la medianoche. La luna, como un ojo enloquecido, se abrió sobre el cerro del Recuenco, Jalisco. La tierra se partió como carne vieja y de su grieta emergió un cuerpo envuelto en sombras, en la sangre seca del tiempo pegada al rostro. Warlord ha vuelto. ¿Quién me negó el último aliento?, murmuró arrastrando su voz como un río de muerte. Muralla de plata. Sí, tu linaje será mi alimento. Con cada paso los cipreses se inclinaban. Los lobos, descendientes de su pacto ancestral, aullaban bajo su manto de noche. La ciudad dormía, pero los corazones justos temblaron sin saber el porqué. 2. El legado. Muralla de Plata Jr. entrenaba bajo la mirada callada de su padre, cuyos huesos descansaban bajo una lápida sin nombre. La máscara que heredó no solo cubría su rostro, protegía una historia, una victoria arrancada del abismo. Mastín Flores Jr. golpeaba el costal como si cada puñetazo exorcizara un fantasma. Ambos habían oído leyendas, susurros de un vampiro vencido en la arena Jalisco, donde la lona aún guardaba manchas que ni el tiempo osó limpiar. Dicen que su alma fue encadenada con grapas de luz, dijo Muralla Jr., en voz de trueno contenido. Pero las sombras no se pudren, solo se esconden. Y cuando vuelven, replicó Mastín con su tono de selva, vienen por sangre o por revancha. La arena Jalisco, silenciosa durante el día, rugía en la noche con ecos de 1000 batallas. Hoy su boca de concreto se abría para otro ritual. Esa noche, 2 enemigos que juraron destruirse se complementarían. Muralla de Plata necesitaba Mastín para que le cuidara la espalda. Tal vez esa noche escondía una última batalla. 3. Primer combate, la arena de los condenados. Warlord llegó al centro del ring sin hacer ruido. La lona crujió, no por su peso, sino por el frío que traía consigo. El anunciador cayó desmayado al mirarlo. Los reflectores parpadearon como si la oscuridad respirara. Muralla de Plata entró envuelto en plata viva, como si su padre caminara con él. Mastín Flores, con su rostro al aire, con esa mueca salvaje tan distintiva en él. Su playera anudada a la cintura, su cabellera crespa, le siguió rugiendo a cada paso. Warlord, he venido, no por gloria, sino por el alma que me negaron. La máscara de tu padre fue mi mordaza y hoy la desgarraré con mi furia. Muralla de Plata Jr. Tu voz apesta a siglos de derrota. Aquí no hay sombras, solo luces que combaten. Mi puño es juramento y mi sangre legado. Mastín Flores Jr. Tu cadáver que respira probarás el filo de la lucha limpia. Prepárate, espectro, que el ring será tu ataúd. El timbre sonó como una campana de iglesia rota. Warlord atacó como el viento de cripta, moviéndose entre sombras. Muralla Jr. lo bloqueó con una lanza al cuerpo completo. Mastín lo atrapó con un suplex giratorio, estampando contra la lona. Pero Warlord se deshizo en neblina, desapareció tras ellos, burlándose de la inteligencia de los enemigos, que se confundían en una amistad durante algunas horas. Warlord, yo no caigo. Me transformo, cada golpe me alimenta, cada caída me renueva y la venganza respirará con una maldad incomprensible.
pero propia, señores. Entre un alarido, saltó desde la tercera cuerda. Su patada fue un relámpago, maldito, derribando a Mastín, que ya lució un hematoma en el pómulo izquierdo. Una gota de sangre resbaló y Warlock la tomó. Y antes de probarla, parecía disfrutar una posible derrota de los luchadores. La arena tembló, los gritos del público eran rezos, y las cruces, crucifijos temblorosos, la gente que no abandonaría a sus ídolos. ¿Dónde se está mejor, sino a la sombra del peligro? 4. El baile de la sangre. Warlock rugió. No era un sonido humano, ni siquiera animal. Era el eco de los sepulcros antiguos, de la incompresión de los dioses, de los pecados sepultados entre muertos. Saltó sobre Muralla Jr. con las garras desnudas y lo arrastró hasta el esquilero. Los dientes de plata, vampiro, brillaron y mordieron, señores. Warlock, tu sangre. Warlock dijo, tu sangre me encanta con la voz de tu padre. Saborea mi memoria, hijo de mi verdugo. Soy eterno, soy tu castigo, soy la penitencia. Robaré tu esencia. Muralla gritó, no de dolor, sino de furia, con una llave traída de los días de su padre, una patada japonesa que lanzó en la espalda contra el poste. La madera crujió, el poste se astilló. Warlock se levantó riendo. Warlock, ¿qué crees? ¿Que la lucha es tu herencia? Yo fui guerrero antes que naciera tu linaje. Yo fui respuesta antes de comenzar la noche. Mastín se abalanzó con una plancha desde la tercera cuerda, pero Warlock lo atrapó en el aire como un halcón. Lo estrelló contra la lona y en el que pareció respirar. El costillar izquierdo, doloroso, representaba la pérdida de una batalla que correspondía a una guerra antigua. 5. El corazón de Mastín. Pero algo se quebró en Mastín, no sus huesos, sino que se refrescó su memoria. Vio a su padre, Mastín Flores, el primero, morir entre las cuerdas, abandonado por Muralla de Plata durante una trifulca brutal. Nunca se lo perdonó. Su alianza con Muralla Jr. era una alianza de enemigos contra un enemigo mayor. Warlock los miró, sabiéndolo. Le habló sin hablar, en la lengua de las almas negras. Warlock telepáticamente. Tu rabia es mi aliada. Déjame morderte y juntos seremos tempestad. Mastín tembló, sintió en la oscuridad como un abrigo que por fin encajaba, pero vio a Muralla sangrando, resistiendo, aún de pie. Mastín pensando, puedo odiarte mañana, hoy luchamos por algo más que rencores. Ellos no se lo merecen, lejano estaría hacia los presentes. Rugió, tan fuerte que las lámparas estallaron, saltó sobre Warlock, lo sujetó por la espalda y gritó, ¡Muralla! ¡Muralla ahora! 6. El golpe de la luz. Muralla, con el cuerpo roto y el alma en llamas, corrió, saltó, como su padre lo hizo una vez, con el puño cerrado y el espíritu ardiendo. Golpeó a Warlock justo en el pecho, con un tope supersónico. Una chispa blanca estalló. El símbolo de su máscara brilló como un sol diminuto. Esa máscara, siempre esa máscara, con la plata antigua, sueño de Valhalla. Warlock cayó de rodillas. Warlock dijo, esto no es tu fin. Solo la mueca de una pausa y se deshizo en ceniza negra. 6. Vestidores, la promesa del odio. Vestidores de la arena Jalisco, olían a sudor seco, a tapete viejo, a sangre aún tibia. Muralla de Plata se sentó en el banco de madera con el torso vendado, la máscara rota y los nudillos como brasas. Mastín Flores Jr. pasó junto a él sin hablar, con los ojos brillando, con una furia que parecía como volcán que aún no escupe fuego. Se detuvo, lo miró por el rabillo del ojo. Mastín dijo, hoy te salvé, no por ti, sino porque dejaría que un muerto tuviera el placer que aún me pertenece. Muralla sintió, no con la cabeza, sino con la mirada. Había algo más fuerte que el odio, el respeto entre enemigos, que se conocen mejor que los amigos. Ese rencor heredado, ese complemento entre ellos. Muralla dijo, cuando llegue el día, no pediré tregua, y tú seguramente no tendrás compasión. Mastín, y ninguno de los dos necesitará testigo. No necesito de nadie para acabar contigo. Soy mejor que tú. Soy la verdad, aunque me consideren mentira. Se marchó por el momento cansado, pero con la certeza de que siempre habrá momento para todo, y el momento debía llegar cuando el que busca venganza lo decida. Y Muralla quedó solo, pero no por completo. 8. El último susurro. Las luces parpadearon. Una corriente fría cruzó el aire como una lengua invisible. La lona vacía crujió sola. A lo lejos, Muralla sintió algo detrás. Volteó.
nadie, pero la voz lo alcanzó como un recuerdo que arde. Warlord en su mente. Te vi. Sentiste celos del rugido de mastín. Sentiste la sombra que crece cuando el otro brilla. Yo no morí. Yo duermo en ti y los seres, muralla, también pueden envidiar. O tal vez te has dado cuenta y quien menos piensa es el verdadero héroe. Muralla se puso de pie temblando. Miró su reflejo en el espejo desgastado. La máscara estaba rota, pero la grieta más profunda estaba en su alma. Muralla en voz baja. Tal vez no fui yo quien venció esta noche. Cerró los ojos y el fondo del silencio, con el fondo del silencio, el vampiro sonrió. Epílogo. Los vampiros humanos, el deseo y la gloria, en algún escritor turbio de imaginación tremenda. Pero cómo se catapulta este odio intenso, aun cuando ni siquiera puede dormir confiado. Cómo confiar en nuestros héroes, como si ellos llevaran los pecados en carne viva, desorientado y poético, pobre ser humano, que no puede creer en lo que desconoce. Muchísimas gracias. Esta noche es bonita. Esta noche, seguramente Warlord nos está viendo por aquí. Pero ¿qué creen? Estaremos preparados con él. Porque nosotros creemos en ustedes. Y en Warlord se lo llevará la ceniza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptarme en esta antología. Que la verdad, como lo digo, hay muchas cosas buenas. La verdad, lo del jinete, lo de la deuda, me sorprendió. Lo del valedor de béisbol, o sea, me gustan los trancazos, la verdad, sí está muy chido. Y la verdad, siento que esta antología, cómprenla por favor, está muy chida, la verdad, está muy bien hecha. Y la verdad, por escritores independientes que queremos salir y sobre todo, disfrutando lo hicimos y disfrutando quiero que ustedes lo lean. Muchísimas gracias. Literatos a la Carta, TikTok, Literatos a la Carta, Facebook, Literatos a la Carta. Un saludo a mi representante, que es César Cruz García, como Huracán Ramírez en ese momento tenía un representante. Yo también tengo un representante que es César Cruz García. Dicen muchas veces que está detrás de la máscara, pero no, hace rato me vino a dejar y él estaba conmigo diciéndome, échale muchacho. Y como siempre, muchas gracias. En Instagram, como Urbano Luchón. Hacemos mucha poesía, hacemos mucho cuento. Estamos a punto de sacar un poemario que se va a llamar Una caída más, como lo dijimos. Y estamos en diferentes antologías. Una de poesía de tatuajes, otra que va a salir del maestro Cerati. Y estamos esperando en sacar una publicación que sea de nosotros. Siempre, como siempre, será con mucho cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y como siempre dice Literatos a la Carta, hoy, por esta noche, Doctor Limbo, y por este libro, caminemos con cuidado, porque siempre alguien nos espera en nuestros hogares, aunque sea la soledad. Muchísimas gracias, señores. De ustedes son las historias, y ustedes son los culpables para dárnoslas a nosotros. Muchísimas gracias, y que la lucha sea, y la literatura, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. Bueno, pues no pudimos estar todos los autores presentes, pero esperemos que después podamos conocerlos en otras presentaciones, ya sea en línea o de forma presencial. Todavía tenemos tiempo. Si alguien quiere leer ahorita más adelante algún
otro fragmento de su cuento que no haya leído. Por ejemplo, Asim leyó un fragmento muy pequeño, si gustas puedes leer más de tu cuento, o pueden leer alguna otra de sus obras, algún pequeño fragmento, pueden pasar aquí al micrófono. Mientras tanto, yo les voy a leer un poco sobre el prólogo, que era lo que yo les comentaba justamente de la temática del terror. Y este prólogo, evidentemente, lo hice yo. El mal es como un abismo inescrutable del cosmos, en cuyo objetivo se encuentra el de evidenciar que la existencia es limitada. Es como un monstruoso agujero negro que devora todo a su paso y que, por ende, superando con creces cualquier ignominiosa concepción de carácter humano o catástrofe natural aparentemente conocida, podría evocar los horrores más enigmáticos, aberrantes e inimaginables. Lo que el ser humano denomina maldad es el concepto abstracto con el que subjetivamente podemos definir todo aquello que representa un peligro inminente para la vida orgánica, es decir, lo que lacera, acecha y extermina. La construcción ideológica del mal surge a través del sufrimiento moral y físico que, a partir de sentimientos de carácter negativo y condiciones tanto escabrosas como espeluznantes, se refleja en el inconsciente y da origen al mundo de las pesadillas. Todo lo que representa el mal engendra una posible amenaza que, a su vez, provoca un temor inevitable en quienes se ven expuestos al peligro y en quienes son más vulnerables a este debido a determinadas circunstancias. El miedo, el terror o el horror son consecuencia de ello. Los seres humanos entendemos que el peligro asedia por doquier y que por esa razón somos vulnerables. De lo contrario, no viviríamos en constante angustia y a la expectativa de cualquier situación que presente una amenaza. Es muy fácil saber que vivimos a expensas de la inseguridad. Solo basta encender el televisor y ver los noticiarios, escuchar los informes más relevantes de la radio o comprar un periódico amarillista para leer desde el encabezado las noticias más funestas y deprimentes. No obstante, cabría preguntarnos si no basta con todo lo antes dicho para hartarnos de los males que aquejan la sociedad, entre los cuales muchos son provocados por el mismo ser humano, mientras que otros simple y sencillamente son sucesos de origen natural. Pero también cabría preguntarnos, ¿por qué leer narrativas de miedo? Si con las noticias del día con día es más que suficiente. ¿Acaso los escritores de terror pasamos desapercibido este hecho? ¿Y acaso nuestros lectores son ciegos frente a la realidad que siguen exigiendo más? Pero justamente esto sucede porque, lejos de ignorar los males de la sociedad, somos conscientes de que el terror existe. Y es justo por este hecho que seguimos leyendo y escribiendo historias de miedo. Pues los adeptos a la ficción terrorífica son quienes mejor entienden que para vencer sus temores deben primero abrazarlos. No podemos huir de la oscuridad del mundo, pero sí podemos adaptarnos a ella mientras buscamos un modo de iluminación bajo la sórdida penumbra a la que nos vemos expuestos. Una lumbrera que guíe nuestros pasos entre las tinieblas de la mente humana hasta poder encontrar un atisbo de luz que nos conduzca a la salida. A menos que no aprendas a enfrentar tus propias sombras, continuarás viviéndolas en otros, porque el mundo exterior es un reflejo del mundo interno. Fueron las palabras que empleó el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung para sugerirnos que debemos explorar nuestra sombra interna en lugar de huir de ella. Tal y como un alfarero moldea el barro hasta convertirlo en una vasija, el escritor moldea la realidad para convertirla en una expresión artística. Mientras que el periodista informa acerca de los sucesos trágicos del día con día, el escritor de terror recoge las zozobras de una desagradable existencia y le da forma hasta tornarla en una idea concientizada que pueda ser contenida. Esto con el fin de que pueda ser digerida y analizada por sus lectores. De hecho, entre más fantasiosa sea la ficción, más se podrá moldear la sustancia metafísica de la materia y más atractiva resultará. Si trasladamos la realidad a la ficción, hay una alta posibilidad de vencer el mal y a nuestros temores. Los relatos que conforman esta maravillosa antología llamada Aberraciones de la Oscuridad son un claro ejemplo.
ya que sus 19 autores nos muestran que la realidad puede ser transgredida a través de la narrativa, en cuyos argumentos, lejos de dañar a alguien, permite que sus lectores sean conscientes del mal al que se hayan expuestos y que, por consiguiente, puedan enfrentarlo mediante una ficción que logrará aterrizar con estilo en sus mentes. Y bueno, bueno, vamos a hacer la entrega de diplomas a los autores que están presentes. En este momento va a pasar a recoger su diploma. A ver, ellos no vinieron. Diego Munguía. El más chavito. Listo, Diego. Felicidades. Leonel Ali. Felicidades, Leonel. Sí. René Valderas. Felicidades, René. Doctor Limbo. Felicidades. Por aquí están los demás, Pablo Valentín, Héctor. Asim Amezcua. Felicidades. Gracias a ti por participar. Y Laura de León. Felicidades, Laura, felicidades. Bueno, pues bienvenidos a Linterna Negra, chicos, chicas, bienvenidos. Y esta es su casa. Le agradecemos mucho a Marlon nuevamente por la invitación que nos, por el espacio que nos brindó aquí en Cuba 74 y esperemos que no sea la última. Esperemos que no nos corra y no sea nuestra última presentación, ¿verdad? Gracias a ti, Marlon, por el espacio y nuevamente gracias.